Hola, Dios te bendiga. ¿Sabías que hay algunas características muy peculiares entre las personas? Una es rehuir sus responsabilidades. Dios nos habla en la Biblia de muchas responsabilidades que tenemos como seres entendidos, seres pensantes. Por ejemplo, una de las grandes responsabilidades que Dios nos muestra es la responsabilidad en el hogar, la responsabilidad en el matrimonio, la responsabilidad ante los hijos. Y así, si salimos del hogar, pues encontramos responsabilidades en, en el medio donde nos desenvolvemos. También, pues, otra manera de rehuir es rehuir a la verdad. Casi siempre no queremos enfrentar la verdad. Buscamos salidas, buscamos atajos, sacamos la vuelta por no enfrentar la verdad. Bueno, es algo característico en todo ser humano. Asimismo, rehuir la humildad. No queremos ser humildes. También hay una que quiero señalar y describir en esta plática. Se trata de rehuir a la fe en Dios. Rehuir a la fe en Dios está representado por la fe en la palabra. O más bien dicho, la fe en Dios está representada por la fe en su palabra. O al mismo tiempo, la fe está representada por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabes que Dios en su palabra nos muestra a Jesús como el Cristo? Jesucristo es el Dios hecho hombre. Así dice en la Biblia que en el principio era el Verbo. El Verbo es el Creador, el que dice y fue hecho, el que mandó y existió. En el principio era el Creador o el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es lo que dice que el creador de todas las cosas es Dios. Y sigue diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También dice en Juan 1:14 que aquel verbo, el que era desde el principio, el que hizo todas las cosas, dice, vino a este mundo y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria del Verbo, la vimos como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Bueno, el unigénito Hijo de Dios se manifestó en nosotros como Jesús el Cristo. Es decir, el Dios eterno, invisible, el que es el principio y que antes de Él nada existió, bueno, Él vino y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria de ese Dios eterno y creador en la persona de Jesús el Cristo. Es lo que significa Jesucristo, el Dios hecho hombre, Jesús el Cristo. Bueno, te decía que la Biblia nos muestra una fe en acción, una fe real, cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, a lo que Él ha dicho, a lo que Él hizo, a lo que Él está haciendo, a lo que Él quiere hacer, lo que Él hará hasta la eternidad. Creer, todo eso está contenido en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y nuestra fe
se manifiesta cuando nosotros creemos. Y ya te he mencionado algunas cosas esenciales que implican creer en Dios, es también creer lo que la Biblia dice de Jesús el Cristo. Bueno, en un sentido, la fe es tanto en la palabra de Dios escrita como en la persona que le dio vida a todo lo que está escrito. Así es que la fe en la palabra de Dios y la fe en Cristo es la misma, pero nos dice que eso es la fe. La fe es en la palabra de Dios. Bueno, yo te decía que una de las características entre las personas es rehuir una serie de cosas que son fundamentales, que son básicas, que son elementales. Y una cosa muy elemental y muy fundamental es la fe. La fe en Dios. Y quiero hacerte este planteamiento. ¿Qué implica para ti creer en Dios? ¿Cuál es el concepto o cuál es el lugar donde tú tienes el creer en Dios? Bueno, quizás son tres maneras en que tú puedes ver o lo que implica para ti creer en Dios. Es una opción, es opcional creer o no creer. O creer en Él como creer en otras cosas. Si es una opción, quiere decir que hay alguien más o en otro lugar está tu fe. Si no funciona, la cambias y tomas otra opción. Quizás entre ellas tomes la opción de creer en Dios. Pero quiero decirte que mientras tú lo veas como una opción, nunca estarás llegando a practicar la fe en Dios. También quizá puedas verlo como una obligación que te es impuesta, que estás obligado a creer. Bueno, por eso rehuyes tú enfrentar la fe en Dios. Bueno, yo quiero decirte que tampoco esto es la manera de creer en Dios. Dios nos ha dado un libre albedrío, una libre voluntad, un discernimiento, un razonamiento, un entendimiento, de tal manera que Dios no te obliga. La fe en Dios no es impuesta, no es obligada. Entonces, podemos desechar estas dos maneras de creer en Dios. Tenemos una tercera. Creer en Dios es una decisión de la voluntad. Es una decisión que implica, pues, primeramente, hacerlo o no hacerlo. Aceptarlo, no aceptarlo, recibirlo o rechazarlo. Bueno, la fe es una decisión de creer en Dios. Y en esta decisión Dios apela tanto a tu voluntad, primeramente, que es la llave de tu ser, sí o no, sí quiero, no quiero, sí acepto, no acepto. Dios apela a tu voluntad, pero también apela a tu entendimiento, a tu razonamiento. Dios apela a tu conciencia. Dios apela a tus sentimientos, apela a tus pensamientos, de tal manera que todos estos elementos forman el corazón de ti. En eso está contenido en esencia lo que somos, mi voluntad,
mi mente, mi conciencia, mis sentimientos, mis pensamientos, todo eso es mi corazón, el corazón que es la esencia. Bueno, entonces, cuando tú decides creer en Dios como una decisión, entonces tú creerás su palabra, creerás en el que Él envió. Por ejemplo, aquí está una descripción de parte de Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo de los hombres, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, creer es una decisión del corazón. Ahí entran todos los elementos de tu persona, de tu voluntad. Bueno, entonces, Cristo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. El que cree en mí, cree en el Padre que me envió. Él dijo, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, Él está diciendo que oír su palabra es creer en el que lo envió y que el que cree en Él tiene vida eterna, que no va a haber ninguna condenación para él y que habrá pasado de estar muerto espiritualmente, muerto a la vida eterna, pasará de estar muerto a la vida eterna. Bueno, son aseveraciones que Él nos plantea personalmente en su palabra y en su persona. El que cree el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte espiritual, a vida eterna. Bueno, en este sentido, Él nos llama a creer tanto su palabra como en su persona. Y cuando tú crees la palabra de Dios y crees en la persona de Jesucristo, estás creyendo en Dios. Bueno, eso es la fe. Es la decisión de confiar, de estar seguro, de refugiarte, de aceptar la guía y la dirección para tu vida, de confiarle lo más valioso que tú tienes, tu alma. Allí es donde está el ser que tú y yo tenemos, el alma o el corazón, porque en el alma o el corazón, ya lo dije, está la voluntad, está toda tu capacidad pensante, está tu conciencia, están tus sentimientos, tus emociones, todo está ahí. Bueno, en este sentido, si nosotros creemos la palabra de Dios, pues Dios nos está presentando a su Hijo Jesucristo en las Escrituras como el que es desde el principio, como el que era Dios, como el que estaba con Dios, como el que hizo todas las cosas. Así nos lo presenta Dios el Padre. Y aquel Verbo vino y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Sí, la vimos. La gloria como el unigénito Hijo de Dios. Unigénito es el único que es Dios. Entonces, Dios nos presenta a Jesucristo como el Creador o el Dios que entró en acción cuando nada existía, cuando era Él solo en la eternidad, cuando Él decidió entrar en acción. Fue
cuando Él pensó llevar a cabo la creación del universo. Y entre esa creación creó nuestro hogar donde vivimos ahora temporalmente, la tierra. La creó de tal manera y la arregló y la compuso y la implementó de tal manera para que nosotros llevásemos una vida temporal. Bueno, Él es el creador, así se muestra en su palabra. Y cuando tú crees la palabra, las sagradas escrituras, la Biblia, pues ya empezaste a creer en Dios, a confiar en lo que Él dice, a sentirte seguro, a sentirte guiado, a sentir que estás siendo iluminado por la luz de la verdad. Bueno, también la palabra de Dios nos presenta a Jesucristo como el Salvador. Nos presenta a Jesús como el Señor, el que tiene toda la potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué hay debajo de la tierra? Los muertos. Y ellos van a ser llamados a dar cuentas en un juicio. Bueno, Él tiene toda la autoridad. También la palabra de Dios nos presenta a Jesús como el buen pastor de las ovejas. Y lo define que Él es el buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni cuando pasen en el entregar su cuerpo, su habitación terrenal, cuando pasen a la eternidad. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y el Padre y yo somos uno solo. Bueno, eso lo dice en Juan 10, del Juan 10, 27. Bueno, también la Biblia nos presenta a Jesús como el Maestro por excelencia. Ustedes ven que Él tenía unas multitudes que lo seguían, pero también tenía entre esas multitudes grupos que se detenían a oírlo, que se quedaban a oír su mensaje, sus palabras. Y bueno, pero había otro grupo selecto que estuvo con Él todos los días, los 3 años y un poco más de 3 años que Él cumplió su ministerio en este mundo. Ellos estuvieron con Él día y noche, y a ellos los llamaba sus discípulos, y les enseñaba la doctrina de la fe, la doctrina de la eternidad, la doctrina del amor, la doctrina del perdón, la doctrina de la salvación. Todo esto les enseñaba con autoridad, dice en la Biblia. Entonces, Él, cuando nosotros decidimos creer en Dios, aceptándolo, recibiéndolo en nuestro corazón, Él es un maestro personal, maestro por excelencia. También la Biblia nos presenta a Jesús como el único mediador. Así dice en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, si tú crees en Dios, tú vas a creer que no hay otro mediador que Dios te haya dado. Así como no hay otro Salvador, Él dice que
eh, 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 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres bajo el cielo ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. Si tú crees en Dios, ¿verdad? Tomarás la decisión de creer en Jesús como el único Salvador, el único que es el camino, el único que es la vida, el único que es la verdad, el único que te lleva al Padre. Así lo aseveró él en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso habla de el único que puede llevarte al Padre por el camino de la vida, por el camino de la verdad. También eso lo hace a él el único mediador. Bueno, si tú tienes una fe opcional, pues puede ser una opción para ti Jesús, pero a la vez puedes estar eligiendo otros mediadores u otro camino o otra manera en que tú concibes la vida o la verdad. Si son opciones, hay muchas opciones, pero el único que puede mediar, que te puede conducir, nadie pudo aseverar estas afirmaciones que hizo Jesús. Por eso es que si tú crees en Dios, tú decidirás poner tu fe, tu confianza, tu seguridad, tu dependencia, confiar en la sabiduría de Dios, y que todo eso vino y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria de este Dios en la persona de su Hijo. También una manera más como Dios nos presenta en las Escrituras a Jesús es como el gran sumo sacerdote, que ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Así dice la Biblia, porque tenemos un gran sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios. Acerquémonos por este camino nuevo y vivo, en plena certidumbre de fe. Ahí tenemos el que presentó su propia sangre ante el lugar santísimo como la expiación por nuestros pecados. Expiación quiere decir que Dios aceptó hacer un cambio en quien llevara la culpa de tus pecados. Por eso es la sangre expiatoria, donde Dios puso tu culpa y la mía, y Él aceptó llevar el castigo de esa culpa yendo hasta la muerte. Bueno, ahora Él está sentado después de haber resucitado, está sentado para ser tu mediador y para ser tu intercesor. Y tú marcarás tu fe en Él como el gran sumo sacerdote cuando tú te presentas ante el trono, ante el lugar santísimo de Dios, y vienes a confesarle tus pecados y vienes a pedirle que te los perdone, porque ahí está a su diestra el que derramó su sangre para limpiar toda culpa que la ley de Dios encontrara en ti. Bueno, todos estos conceptos habitan y están en la persona de Jesucristo. Y todo ello nos habla la palabra de Dios. Dios nos habla que Él mismo vino y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, entonces tú tienes un reto, un desafío. Tener la fe en Dios, creyendo su palabra y creyendo de quien habla su palabra. Su palabra nos lo presenta a nosotros. Entonces, este verbo estaba en el principio cuando Dios ordenó la tierra. Allá en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Juan 1 dice, todas las cosas por el verbo fueron hechas. El verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo fue hecho carne. Bueno, todo eso está centrado en que Dios llevó a cabo una manera para poder tener acceso a nosotros. Y ese acceso, lo primero que Él se propuso fue salvarnos de la condenación por la culpa de nuestros pecados. Entonces, la primera decisión es que si tú quieres creer en Dios aceptando a Jesucristo como tu Salvador personal y recibiéndolo en tu corazón, has oído que Él resucitó después de 3 días de estar en el sepulcro. Bueno, si Él resucitó, Él dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, si alguno quiere creer en mí y abre la puerta, yo entraré a él. Bueno, si tú no abres la puerta, no crees en él. Lo postergarás, lo rechazarás o no aceptar que Él vuelva a tocar la puerta de tu corazón. Bueno, en este sentido, si tú quieres recibir a Cristo, yo te pido que hagas esta oración. Si quieres repetir conmigo, vamos a hablarle a Él y hablar con Dios también, porque Él es Dios hecho hombre. Y cuando decimos que Él está sentado a la diestra de Dios, es la cara, es la imagen por la cual tú te acercas a Dios. El Dios que vino, tomó forma de hombre, fue a la cruz, resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Este es el Dios en el que tú crees, el que está sentado ahí, el que hizo todo esto. Y con Él, pues es con quien tú debes hablar. Vamos, si gustas, a hacer esta oración. Oh Dios, yo confieso que, como lo he oído esta mañana, que he rehuido muchas cosas en mi vida. No las he querido enfrentar, pero entre todas ellas es la fe en ti. Creer en ti, creer en esta obra que tú llevaste a la vida de un hombre que vino y habitó entre nosotros. Tú mismo quisiste hacerlo así, porque era la manera en que podías representarnos. Yo creo que realmente tu Hijo Jesucristo eres tú mismo, habiendo tomado forma de hombre y estando en la condición de hombre, te humillaste a ti mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y fuiste obediente a ese plan, te sujetaste a ese plan, hecho hombre, hecho siervo, y siendo obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Pero también nos has mostrado que después de haber cumplido toda la ley, tú resucitaste, aprobado, certificado, victorioso, con los credenciales para poder ser nuestro Salvador personal. Creo que lo que sufriste en la cruz, en el Calvario, las heridas, el látigo, la corona de espinas, los clavos, tu sangre derramada, fue el sacrificio, el precio por mis pecados. Lo acepto, lo hago mío, que ese pago es suficiente para cubrir la culpa de mis pecados. Y creo que tú resucitaste. La aprobación que la ley de Dios puso sobre ti fue tu resurrección. Y ahora vienes y me estás hablando y yo quiero recibirte en mi corazón. Entra en mi corazón, Señor Jesucristo. Creo que tú eres el Dios de las Escrituras, hecho hombre, hecho un sacrificio, hecho obediente, y habiendo resucitado, yo te abro la puerta de mi corazón, vive en mí, sé mi Salvador personal, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.